¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos nuevamente a su programa Tu Fe en Casa. El día de hoy nos presentamos, mi nombre es Julián Zorro y mi esposita, Claudia Mesa. por gracia de Dios, misioneros de esta hermosa comunidad. Y vamos a terminar, vamos a ir a seguir hablando de esta carta a las familias que escribió el Papa Juan Pablo II, algo que nos ayuda mucho a nuestra unión conyugal y familiar. Pero antes de eso vamos a empezar con una oración. Así es como se debe empezar todo y más aún en las familias. Vamos a decir todos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este día de vida. Gracias, Señor, por nuestros hogares, por nuestra familia. Hoy te pedimos a ti, amado Señor, que nos vengas a cubrir con tu preciosa sangre, que nos acompañes en este momento de oración, de intimidad contigo, de que queremos unirnos y escuchar este gran y hermoso mensaje que San Juan Pablo II dio a las familias y que a pesar de que fue en 1994 aún sigue tan vigente. Santísima Virgen María, te pedimos a ti, mamá, que recoja los frutos de este momento, que seas tú quien nos guardes en tu corazón, para que den la mayor frutos en nuestra familia, para que lleguemos a ser familias santas, como es el propósito de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe, ilumine nuestras mentes, nuestro entendimiento, para que esto que vamos a escuchar sea conocimiento para nuestras familias y como lo vamos a ver, como unión marital, unión conyugal, esto sea pasado de generación en generación, como lo dice nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras manitos en posición de recibir y vamos a llamar, clamar al Espíritu Santo diciendo: Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Y después de Dios? Nadie con María. Bueno, el día de hoy, como ya lo habíamos mencionado previamente, vamos a tocar otros dos puntos de esta carta tan hermosa que nos ha dejado el Papa San Juan Pablo II. El primer punto que vamos a tocar es la alianza conyugal. Pero para hablar de esa alianza conyugal que debemos de tener como esposos, es importante saber que la familia es la expresión primera y fundamental de la naturaleza social del hombre. Es decir, nosotros siempre la familia es esa célula de la sociedad, donde pues si no hay una familia constituida, pues no va a haber una sociedad ideal, ¿cierto, amor? Sí, como lo decía anteriormente la Constitución y como lo dice, es la base de la sociedad. Miremos que, pues en este momento estamos hablando de que lo que nos dijo San Juan Pablo II, pero
todos sabemos que realmente es necesaria una buena constitución de la familia, que es el centro de una sociedad y que de acuerdo a cómo estén esas familias es el reflejo de lo que vivimos ahora. Muy bien, amor. La familia es una comunidad de personas, pero para que podamos existir y vivir juntos, tiene que haber una comunión. O sea, tiene que haber una comunión. Si no hay una comunión, pues no podemos existir y vivir. En esta carta nos menciona que nos empiezan a definir qué es la comunión. La comunión, pues, es la unión de dos personas o más con algo en común. Tiene que haber un eje central, tiene que existir esa afinidad entre la pareja para que puedan estar en comunión. Si no hay ese camino juntos o ese algo en común que yo puedo tener con mi pareja, pues realmente no vamos a poder existir y vivir en conforme con lo que Dios nos ha dado. La familia arranca con la comunión conyugal, que es esa relación que Dios crea entre el hombre y la mujer. Nos dice que es una alianza, de acuerdo al Concilio Vaticano II, nos dice que es por la cual el hombre y la mujer se entregan y aceptan mutuamente. Veamos que hay dos verbos que nos señalan y que son muy importantes, que es entregarse y aceptar. Entonces, vemos muchas situaciones por las cuales muchas familias presentan dificultades porque no se entregan realmente, porque la entrega es limitada, porque no se aceptan y ya empiezan a ver los errores o las equivocaciones cuando ya hay matrimonio. Es cierto, amor. Ya para complementar un poquito lo que dice mi esposita, a veces nosotros no aceptamos a nuestra pareja como Dios nos las ha mandado. A veces queremos cambiarla por decirlo de una manera. Pero pues lo ideal es que siempre, para eso es la etapa de noviazgo, para que uno se pueda conocer con su futura esposa o esposo, ¿sí? Y ver si realmente hay algo en común que los va a unir juntos para realmente tener esa comunión conyugal que mi esposa les estaba explicando. Entonces es por eso muy importante la etapa del noviazgo. Es muy importante que esa etapa de noviazgo se viva para conocer bien a esa persona, ¿sí? Pero hablar de conocer es conocerle el alma, ¿sí? No conocerle el cuerpo. Para eso ya Dios nos ha dado el sacramento del matrimonio, donde vamos a conocer nuestro cuerpo, donde vamos a realmente tener esa unión que ya vamos a ver más adelante, como en la carta nos explica lo hermoso que es esa unión conyugal. Entonces ya por eso, para poder entregarse y aceptarse mutuamente, cuando uno dice ese sí en el sacramento delante del sacerdote, es muy importante tener en cuenta que es la persona que voy a aceptar, a la cual voy a entregarme yo y ella se va a entregar a mí mutuamente. Es esa alianza, como lo mencionaba ella, que nos dicen en el Concilio Vaticano II. Pero amor, también es importante lo que nos dice las Sagradas Escrituras respecto a este tema, ¿no? En Génesis 2:24, que pues nos dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En esta carta que nos escribe el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pues nos menciona mucho estas citas bíblicas que a continuación vamos a tratar como de poderles desglosar y mirar la importancia que nos dice las Sagradas Escrituras relacionada con esta alianza conyugal que hemos de tener. Entonces, Vemos que la voluntad de nuestro Señor es perfecta, por tal manera Él nos dice en su palabra que dejará el hombre a su padre y a su madre. Tanto es así que uno vive como experiencia, como matrimonio, que es muy importante realmente hacer esa nueva familia, ese nuevo matrimonio, aparte de la familia de nuestros padres, ya que ellos vivieron ya su etapa de matrimonio, de una familia, y se nace y se crea otra nueva familia, donde vemos
que Dios es perfecto y que por tal manera es mejor y es necesario, y hemos vivido por experiencia, que la familia nueva debe buscar un espacio y un lugar aparte donde puedan crecer como hogar. Otra cita bíblica que nos confirma esto, y esto ya lo hace nuestro Señor, es Mateo 19:6, amor. Ujú. Dice que de manera que ya no somos dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Entonces lo que hace nuestro Señor en este Evangelio es que confirma lo que en Génesis decía, que recordemos que dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo confirma ya este vínculo y esta alianza que debe haber entre el hombre y entre la mujer, donde no nos deja malas interpretaciones, nos dice, nos habla de esa indisolubilidad del sacramento. Es decir, que Cristo ya nos confirma esto, ya nos confirma de lo que hablábamos en el Antiguo Testamento, Él nos confirma y nos expresa esa indisolubilidad del sacramento. Y Él no lo confirma porque es la roca, ¿sí? Este sacramento, esa indisolubilidad del sacramento, amor, es la roca y es un bien común hacia la familia. ¿Y esto en qué lo vemos? En que a veces no le damos esa importancia al sacramento y creemos que realmente pues ese amor que nos profesamos en algún comienzo se empieza a apagar o se empieza a opacar un poco y ya vemos como una solución o una alternativa el separarnos los cuerpos cuando pues si el Señor en sus sagradas escrituras, en lo que Él nos ha enseñado, nos dice que esa indisolubilidad del sacramento va a ser la roca para el bien común de la familia. Es por eso que es muy triste ver, amor, como muchas familias actualmente no le han dado tanta importancia y no le han dado este valor al sacramento. Y pues vemos esa disfunción familiar que hay, ¿no? Sí, Y donde, lamentablemente. Pues vemos que Dios, meditando en la palabra de Dios, que dice que son una sola carne, esto tiene una trascendencia y una profundidad impresionante. La sola carne que nos menciona aquí nuestro Señor en su palabra, nos lleva a pensar que el dolor, el sufrimiento, todo lo que sienta mi esposo, mi esposa, son situaciones que a mí me tienen que afectar, tanto física como espiritualmente. Esto tiene una gran profundidad. Somos una sola carne y hasta que lo dice nuestro Señor, que hasta que lo separen, hasta que la muerte lo separe, hasta que realmente hasta allá vamos, porque el vínculo va muchísimo más allá de lo que nosotros pensamos, que no es, es un papel, es un documento el que nos va a decir si terminó o no terminó el matrimonio. Esta alianza conyugal es mucho más profunda, es mucho más eterna, es la voluntad de Dios y repito, al ser perfecta, Dios sabía el propósito que tenía con que realmente los matrimonios no fueran algo como que determinar y volver a empezar y así sucesivamente. Eso. y eso lo vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, mm, donde en la misma carta nos dice, nos va a aclarar un poquito más qué se debe de hacer cuando hay estos momentos de crisis matrimonial, que en sí podríamos decir que es algo que no va por otro lado de esta unión conyugal, porque si bien pues la unión conyugal nos va a fortalecer como matrimonio y vamos a tener una familia, mm, no significa que no vayamos a poder tener sí, alguna dificultad, alguna cosa que pues que nos van a pasar en el camino, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ahorita hablar un poquito más que en la carta nos explica. Bueno, amor, entonces de la alianza matrimonial podemos decir que de esta alianza conyugal y matrimonial que podemos tener nosotros como esposos, sale la familia, se realiza plena y específicamente en por qué nos realizamos plena y específicamente, porque somos padres, al tener esta alianza matrimonial, pues vamos a ser padres. Y para ser padres también implica que va a haber una madre. Y la madre
también implica que va a haber una paternidad. Es ahí donde, pues, plena y específicamente nos vamos a desarrollar como familia. Y recíprocamente, esto va a dar un fruto, que ese fruto lo da obviamente Dios. Ujú, Si así Dios, es. si Dios no nos lo da, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, Y después de Dios. nadie como María. Bueno, entonces es importante pues aclarar de pronto dos términos que son muy afines, pero que en sí marcan algo de una diferencia, y es lo que es la comunión y la comunidad, ¿sí? En la comunión vemos la relación entre yo y tú, ¿sí? Esa es la comunión, por eso hablamos de una comunión conyugal. Pero cambio, cuando hablamos de comunidad, hablamos ya de un nosotros, hablamos ya de una sociedad. Es decir, que el término comunidad ya va a abarcar, va a mejorar, va a superar un poco más el término de comunión. ¿Y esto por qué? Porque cuando ya tenemos esta comunión conyugal, va a haber una pequeña comunidad, que es la familia. Entonces va a haber la familia, una comunidad de personas que es la primera sociedad humana. O sea, podemos decir y hablamos generalmente y popularmente hablamos de la sociedad, que es todo lo que nos rodea, pero para que haya esa sociedad macro, también tiene que haber una sociedad en la familia, que es la primera sociedad humana. Esto pues surge en el sacramento del matrimonio, que abre, abre a los esposos a una comunión de amor y vida, ¿sí? Si no está esa comunión de amor y vida, pues no vamos a poder realizarnos como familia. Entonces vemos cómo completamente y plenamente nos vamos a desarrollar, pues cuando ya tenemos nuestros hijos. Y estos van a consolidar nuestra alianza de esposos, ¿sí? No podemos pretender ser pareja, ser esposos sin tener hijos, ¿sí? Que vemos ahorita actualmente en esta sociedad tan secularizada, que no vemos los valores cristianos, no vemos los valores morales, creemos que tener un animal o no tener hijos, eso es normal, ¿sí? Cuando realmente pues los hijos van a ser y van a afianzar, como lo que nos dice aquí San Juan Pablo II, afianzan ya esa alianza de esposos que tenemos. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta pues en todas las familias, ¿sí? Es importante los hijos para alianza, para mejorar esa alianza de esposos. Así es, amor. Vamos a ver otro tema que es la unidad de los dos. Es otro tema que se desarrolla en la carta a las familias que nos deja como gran regalo San Juan Pablo II. Nos habla de que las personas somos las llamadas a vivir en comunión y esta comunión es la unión que es tan hermoso porque es la misma unión que divinamente se vive en el cielo con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos que recíprocamente tanto el hombre como la mujer son los que deciden consciente y libremente elegir a la otra persona. Vamos a decir que consciente y libremente son dos aspectos fundamentales para la concepción y nacimiento de una alianza conyugal en matrimonio, que es la libertad y ser consciente de la persona con la cual yo me voy a casar. En el Génesis nos recordamos que en la palabra de Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, como lo habíamos dicho. Ese es el origen del matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí vemos cómo se convierte una persona que era hijo o hija en esposo y esposa. Vemos la importancia de una buena familia, porque ese hijo y esa hija, futuramente, si Dios nuestro Señor nos llama para la vocación, como nos llama a nosotros, al matrimonio, eh, es ver a un futuro esposo, una futura esposa. Entonces, desde ser hijos, ahí van haciendo la vocación, van haciendo el llamado, van haciendo qué tipo de esposo y esposa va a ser en su hogar. También vemos que en el Concilio Vaticano II, Dios nos dice, ahí nos dice en el concilio que estamos creados a imagen y semejanza divina, el ser humano. Esto nos permite ver la dignidad que tiene todo ser humano
como creación de Dios, que somos semejantes a Él. Es muy hermoso porque, pues uno, ser semejante a Dios o ser a imagen de Él, nos tiene que recordar todos los días la voluntad, lo que Dios quiere con nosotros, porque pues la dignidad que tenemos nosotros no se la dio a nadie más, solo al ser humano. Vemos que esta unión de las personas divinas, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es tan hermosa, tan grande y tan especial, que Dios quiso transmitirnos también esa unión a nosotros, a las personas, a los seres humanos, a su creación, creando también esa unión en los hijos de Dios. Y es una unión en la verdad y en el amor. Entonces, Para hablar de la verdad y del amor es importante tener claro que esa alianza de esposos, si no se da la alianza, si no se da esta alianza, pueden ser, pues que ustedes dirán, no, pero sí, ustedes hablan muy bonito, sí, el amor, la unión de los hijos, pero en la carta también nos habla que si no se da esa alianza de esposos, debemos de preguntarnos cada uno qué tan egoístas son. Esa es la palabra clave, egoísmo. ¿Qué tan, qué tan egoísta soy yo con mi esposa y qué tan egoísta es mi esposa hacia mí? ¿Por qué? Porque es que a veces no creemos que somos egoístas, pero dentro del matrimonio a veces hay el egoísmo y pues esto es algo de por sí natural en nuestra tendencia al pecado original, donde viene todo, absolutamente todos estos males, el egoísmo, la envidia, etcétera, donde pues sin darnos cuenta a veces llega el egoísmo a nuestra familia o a nuestro hogar, a nuestra alianza, y se esconde y es como tan sutil que a veces creemos que no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la carta como tal? Nos dice que debemos doblar las rodillas, debemos doblar mis rodillas. Pues hay un pasaje bíblico en Efesios 3, del 14 al 15, donde nos dice que debemos de doblar las rodillas hacia nuestro Padre Celestial, que es y hasta a nuestra familia. Entonces, cuando llegan las crisis, el amor humano siempre es muy endeble, ¿sí? Por decirlo así. Cuando hablamos en términos de amor humano, es un amor muy superficial. Cuando hablamos del amor que nuestro Señor nos entregó a nosotros, es un amor profundo, que dio su sangre, entregó todo por nuestra redención. Pero en la misma carta que San Juan Pablo hizo, nos dice, es que si, si tenemos esa crisis, ¿sí? Por nuestro amor humano, por ese amor tan frágil que tenemos, pues muchos dirán, no, pues vamos a un psicólogo, a unas consultas matrimoniales, a un terapeuta que nos ayude. Pero no hay que olvidarnos, y esto puede ayudar, sí puede servir, claro que sí, pero la misma carta nos dice, no olvidemos lo que dice San Pablo en Efesios 3, 14, 15. Dice, Pablo, Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre. Es decir, no podemos pretender en una crisis solamente pensar en que humanamente vamos a poderlo solucionar. mm, Y eso creo que es algo muy claro y muy puntual en esto, porque a veces creemos o tenemos una crisis y lo primero que decimos, no vamos al psicólogo, vamos a hablar con algún profesional, un terapeuta de pareja, etcétera, que en sí puede ser bueno dependiendo del terapeuta y profesional, que ojalá sea católico y ojalá sea mm, pues bien fuerte en la fe para que nos dé una orientación, pero no debemos de olvidar que debemos doblar las rodillas, debemos rezar, debemos de pedirle a Dios que nos ayude en esa crisis, ¿sí? Porque, pues Pablo lo dice, mis rodillas se doblan ante el Padre. así es. En esta carta también vamos a ver la identidad del hombre y de la mujer. Tan importante ese tema. La identidad del hombre y de la mujer. Y ahí vamos a ver que San Juan Pablo nos dice que consiste en la capacidad de vivir en la verdad y en el amor. Lo repito, consiste en la capacidad de vivir en la verdad y en el amor. Es una necesidad
que tiene tanto el hombre como la mujer. Eso es lo que nos identifica como hijos de Dios, como nuestra identidad tanto de un hombre y de una mujer debe ser la capacidad que tenemos para amar. Amor, eso que dices es muy importante porque la familia que nace de la verdad y del amor basa su solidez en la alianza de esposos. Fue tanto así que Cristo eleva a sacramento el vínculo matrimonial, ¿sí? Sí, así es. Que es, sabemos que el sacramento es ese don, esa gracia de Dios, es estar con Dios firmemente unidos, vinculados, porque somos tres los que nos casamos, Dios, su esposo, esposa y uno. Entonces, eso es tan importante, esa verdad del amor. Sí, y vemos nuevamente en Génesis que somos una sola carne. Y esto es una dimensión, como lo decíamos antes, tanto espiritual como corporal. Y dentro de esa dimensión vamos a ver que el matrimonio es una comunión de personas. Es la unión tanto espiritual como corporal entre el hombre y la mujer. Y la familia que nace de esta unión basa su solidez en la alianza matrimonial. Vemos que una familia de la mano de Dios es una familia que realmente con facilidad no se va a derrumbar. Está basada realmente, como decía mi esposo, en la roca. Entonces de allí es muy difícil que las olas del mar eh, lo tumben. Como decía mi esposito, es tan importante esta unión, esta alianza conyugal, que Dios nuestro Señor lo elevó a sacramento. Y por ser sacramento, eh, contamos con la gracia para ser esposos y ser padres, y también con la presencia de Dios, que eso es lo que nos indica como sacramento. Mira lo que nos dice también la carta, esta carta de San Juan Pablo II, que nos dice esa de la comunión de esposos, se prolonga a una naturaleza comunitaria con los hijos. Por eso es que cuando El estamos en celebrante, la liturgia del matrimonio, el celebrante. entonces nos dices, ¿estáis dispuesto a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos? Es decir, estás dispuesto a recibir de Dios. O sea, Dios nos envía nuestros hijos y Él sabe cuáles son los hijos que nosotros vamos a necesitar para poder ser santos, ¿sí? Para tener una familia santa. Entonces es muy importante cómo esa comunión de esposos se va a prolongar con los hijos. Volvemos al tema de los hijos, que es muy importante y que vemos esa unión de esposos, pues va a dar la vida, ¿sí? Cuando se unen en ese acto conyugal, pues van a dar vida, ¿sí? Como padres, esa nueva vida será siempre semejante a nosotros, físicamente, ¿sí? Siempre, pero también es imagen y semejanza de Dios, lo que tú mencionabas al comienzo. Dios nos invita en la alianza conyugal a ser partícipes y co-creadores de los hijos de Dios. Es tan bonito porque nos participa, nos invita a que también tengamos esa gran como virtud, don, para hacer vida, para crear vida y para transmitir aquella imagen y semejanza de Dios. Esto de tener una profundidad impresionante porque es algo, o sea, innato de Dios, la creación, y que Dios nos permita a nosotros también de pronto pues hacer un pedacito de partícipes en esto de la creación de Dios debe ser algo que nos llene de un profunda amor y de agradecimiento con Dios para quienes tenemos hijos y nos ha regalado este hermoso regalo. Sí, amor, es multiplicar la imagen de Dios. Es tan importante nuestros hijos que debemos ser abiertos a la vida, ¿sí? Debemos de realmente tener esa convicción de que como cristianos católicos debemos de recibir los hijos que Dios nos dé.
Obviamente, pues sabemos que pueden haber dificultades y pues hay métodos naturales donde podemos postergar la llegada de estos niños, que es muy importante como el método Billings. En esta carta, San Juan Pablo II mm, nos llama muchísimo a recordar realmente lo que es un matrimonio, una alianza conyugal y la necesidad de que seamos abiertos a la vida, de que los hijos son una bendición. Eh, Mira, esta carta fue de 1994 y quién iba a creer Mm, que, que lo que él en ese momento predicaba, en este momento más aún nos va a, pues, a ser útil para nuestra vida matrimonial, para nuestra vida familiar y que nos deja gran enseñanza. Es algo que sigue actual. Entonces, hoy queremos dar gracias a Dios por nuestros hijos, por todas las familias que Dios ha permitido que nos vean en esta noche. Pedimos a la Santísima Virgen María que por todas las mamitas que en este momento están embarazadas, para que Dios les permita tener ese hermoso regalo de ser co-creadoras con sus esposos de una nueva vida. Entonces, amor, nos despedimos con una oración. claro, mi amor. No sin antes decirles a todos gracias por ver este programa. Sabemos lo hermoso que es y lo que puede ayudar en sus matrimonios. O sea, si ustedes ven que tienen alguna dificultad, eh, acuérdense en lo que dice Efesios, doblen sus rodillas, piensen realmente qué tan egoísta soy, ¿sí? Y realmente van a encontrar el camino, solo con la mano de Dios. Eso lo podemos decir nosotros, pues que si Dios nos da licencia en otro programa, para dejarlo así, vamos a dar nuestro Testimonio. testimonio, que nos hemos dado cuenta que realmente de la mano de Dios podemos avanzar en nuestra unión conyugal. Entonces, dispongamos nuestros corazones para dar por terminado en este programa, y nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre del Padre, Padre, del del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Santísima Virgen María, tú que eres la Santísima Madre de nuestro Señor Jesucristo, acógenos como hijos tuyos, a cada uno de nosotros y a todas las personas que en este momento están viendo este video. Acógelas en su inmaculado corazón, protégelas y llévalas siempre con camino hacia la eternidad, a ese cielo hermoso que nos espera. Que si están de pronto teniendo alguna dificultad, algún amor, alguna dificultad, alguna falla, Santísima Virgen María, seas tú la que los oriente, los guíe